Saludos y bienvenidos a Palestra, el espacio de encuentro, comentario, entrevistas y opinión de Aquí Noticias, el portal de la esfera pública. Soy su buen amigo y vecino Rodrigo Ramón Aquino, su periodista de confianza, y estamos en el estudio con Bárbara Bañón, una gran amiga, militante y fundadora de Morena, gran experta en trabajo de organización territorial, secretaria de comunicación del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, que nos trae grandes noticias sobre la organización, sobre lo que viene para el partido, tanto en lo nacional como en Chiapas. Y bienvenida, Bárbara. Como siempre, un gusto saludarte, siempre alegres y combativos. Así es, Rodri, pues muchísimas gracias. Hasta que se me hizo estar por acá en Palestra, me da mucho gusto poder platicar con un buen amigo como lo eres tú, pero además con una persona objetiva, que yo espero que las preguntas sirvan mucho. Oye, y que nos encontramos ya en circunstancias distintas, o sea, cada quien entusiasmado con lo que le gusta, con lo que sabe hacer. A mí me encanta esto de la comunicación, a ti también, pero adicionalmente, pues tiene sangre morena en las venas desde hace mucho tiempo. Total. Y pues el partido prácticamente lo ha conquistado todo. Y bueno, de eso y más vamos a platicar esta ocasión. Gracias por acompañarnos, bienvenidos. La oposición usó estos elementos para ya no hay división de poderes, sojuzgar, y porque también asusta, debe de ser sincera la gente, asusta el mucho poder, ¿no? El mucho poder porque somos seres humanos, el mucho poder a lo largo de la historia se ha visto, termina corrompiendo a algunos, no a todos, pero siempre existe ese riesgo. Ahora, el presidente López Obrador planteaba antes de partir que el gran reto de Morena era trascender la lógica partidista para de verdad consolidarse como un movimiento nacional con ideales, con principios para transformar con mística y mantenerla. Exacto. Ahí está el punto. Entonces, ese es el gran reto. A ver, ¿cómo Morena puede seguir siendo un movimiento y no caer en los vicios que hemos visto en otros partidos cuando ya no está la figura central, el líder moral? ¿No? O sea, ya llega un momento en el que, a ver, caminen solos. Autorregúlate. Sí, exacto. ¿No? Entonces, ¿cómo van en eso? Porque incluso al interior de Morena, lo sabemos, hay muchas visiones. Sí. Incluso hay visiones bastante encontradas de cómo es la transformación o cómo debe ser. Sí. Entonces, ¿en qué ejercicios de reflexión están? Ahorita uno de los más importantes, hace un mes más o menos, tuvimos un Congreso Nacional donde se renovó la dirigencia. Dato interesante, ¿quiénes ocupan carteras trascendentes? Todos los compañeros son carteras importantes, pero ¿quiénes ocupan carteras trascendentes y la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional? Una compañera como Luisa María Alcalde, que es fundadora del movimiento, conoce la esencia y la mística que primero llevó a Morena de un movimiento, de una asociación, a ser partido, ya que nos iba bastante mal en el 2015. En el 2015 no había ni quien quería ser candidato, y los que estuvimos ahí lo vivimos, ¿no? Apunta a tu abuelita, porque pues nadie le parecía viable. Estaba otro contexto de poder y de inercia político-electoral, pero ella lo vivió, lo trabajó. Por ahí el compañero Andrés Manuel López Beltrán, que independientemente de su parentesco con el líder moral del movimiento, quienes estuvimos en esos tiempos, 2013, 2014, hasta que logramos el registro, ahí estaba el camarada. Aquí en el 2015 estuvo aquí en Chiapas sentado con nuestro candidato a presidente municipal de ese momento, viendo quiénes querían ser cuidadores de casillas, haciendo la talacha. Haciendo la chamba. Estos personajes traen claro que lo último que nos podemos permitir, porque podemos estar vanagloriándonos de 36 millones y 1 millón, más de 1.800.000 en Chiapas, y ya gobernamos todo el país prácticamente, tenemos la mayoría en el Congreso de la Unión, en los congresos locales. ¿Qué más quieres? No queremos que esto no se pervierta, que esto no se pudra, porque ahí están los ejemplos claros. La oposición que nace en su momento con el PAN, ¿no? Como la idea de contrarrestar. Se pierde la lógica, digo, no estoy diciendo porque la verdad que el PAN tuviera en todos sus sentidos alguna lógica más que la de la derecha, y que bueno, pues obviamente muchas mexicanas y mexicanos no somos afines a esa corriente ideológica, y por eso se había demostrado en las urnas este año, pero se perdió el sentido por volverse un partido electorero, y ahí viene la cuestión de la formación política.
que se abandona por completo. En el caso de Luisa María Alcalde, supongo yo que su promoción tiene que ver con que pues no solo es fundadora, sino que vive a los principios de Morena en cada responsabilidad pública que le ha tocado, conoce la historia, fue formada por el presidente también. Es cierto. Entonces, en ese sentido, y además porque ha sido una figura muy pública, ¿no? Ella representa pues ese relevo generacional importante que llegó a ocupar la segunda posición más importante del país. Esto nos habla de un personaje que ha tenido reflectores siempre. Sorprendió el arribo emergente de López Beltrán, porque para muchos es, bueno, qué bonito, vienes a cosechar lo que sembró tu papá. O sea, tu papá era una cosa, tú eres otra, porque justamente él tenía un trabajo más tras bambalinas, ¿no? Es correcto. Y porque además había una lógica de política personal del presidente, mientras yo esté, mis familiares, ¿no? Y cuando él no esté ejerciendo en el poder y su retiro es absoluto, para quienes lo duden, pues el tiempo nos va a dar la razón porque palabra tuvo. Y para quienes quieran contradecir que el hombre tuvo palabra en lo bueno, en lo que no nos gustó, en lo que sí nos gustó mucho, pues lo cumplió. Entonces esto es retirarse de la vida política y pública, ¿no?, del país. Pero Andrés estuvo tras bambalinas. Yo recuerdo en el 2018, y eso no quiere decir que Gonzalo López Beltrán esté ahorita participando en nada del partido, nada, pero Gonzalo López Beltrán me coordinaba a mí y a todos los que en ese momento teníamos la tarea de acreditar a los representantes de casilla. Y esa era joda de acompañarnos al territorio, de tocar todavía en el 2000, en la campaña del 2018, y tal vez me recuerdo de esos momentos, pues tratando de reunir el número de representantes necesarios para que no hubiera ningún fraude electoral como el del 2006. O sea, a ti no te lo contaron, tú lo viste, que estos personajes han estado trabajando desde siempre, que es bueno saberlo porque de repente dicen, pues ya vienes a cosechar lo que tu papá sembró, ¿no? Ahora que ya otra vez llevan ya un mes los legisladores, en diciembre inicia nuestro gobernador electo, la presidenta ya va caminando y tiene mucha fuerza, mucho poder, ¿no? Sí. ¿Cómo usarlo? Es la gran responsabilidad de ahora en adelante, cómo lo vigilamos entre todos, en fin, vienen muchos procesos que son importantes y que tendrán que dar buenos resultados como gobiernos, como representaciones, pero el partido, ¿cómo está? Renueva dirigencia, tienen una meta de 10 millones de afiliados. Mínimamente. ¿Por qué este doble trabajo? Por un lado, la responsabilidad de los que quedaron electos, y por el otro, el partido que no se duerme en sus laureles y va por la conquista territorial otra vez. Porque Luisa, principalmente la presidenta del partido a nivel nacional, ahora en una gira nacional que está haciendo, donde está llevando a cabo dos actividades esenciales. Primero, un diagnóstico de cómo está la militancia en cada uno de los estados. Si tú no volteas a ver a las bases, estás destinado a extinguirte completamente. Pregúntale a los compas del PRI y del PRD, ¿no? Por ejemplo, si tú no volteas a ver las bases, su sentir, su actuar, su caminar, el trabajo territorial que es constante y que debe de ser constante, porque no puedes desde los escritorios ni desde las diputaciones creer que tienes el territorio ganado. Todo el tiempo hay ciudadanía que se cuestiona cosas, una ciudadanía mucho más politizada que la que nos tocó a los que nacimos antes de los 80s, ¿no? Donde pues no, politizarte no era ni una responsabilidad, ni una práctica, ni una moda, ni mucho menos. Había que votar por el partido en el poder. Y aquí lo que se está intentando, porque muchos dicen, pues claro, ganó Morena, partido en el poder desgasta. Y si tú no das los resultados, ¿con qué aprobación se fue el licenciado Andrés Manuel? Entonces, ¿qué tiene que hacer el partido? Y lo que decíamos muchos críticos al interior del partido, ojo, el López Obradorismo es una cosa, pero si el morenismo no toma sus responsabilidades y sus causas, él se va a ir a Palenque, ¿no? A retirarse. Y precisamente tú lo decías en la primera pregunta. ¿Y qué? ¿Se quedan como, con mucho respeto, como pollos sin cabeza? No, eso es precisamente lo que Luisa plantea en estas giras a nivel nacional. Que haya vida para Morena después de Andrés Manuel. Después de Andrés Manuel y sin el Estado, sin los estados, sin las representaciones. Cada quien tiene que hacer su chamba. No puedo decir, oye, Chiapas lo gobierna principalmente Morena, pues el partido de la cabeza tiene la mayoría en el Congreso del Estado. Ya, la ciudadanía va a seguir militando, simpatizando, participando. No hay cosa más equivocada y soberbia
que caer en esa situación, por eso hay órganos partidarios. Y la talacha de convencimiento, de arropo, de inclusión, de politización, de revolución de las conciencias, que es algo que nos ha puesto siempre de frente el presidente del Instituto Nacional de Formación Política, Rafael Paracas del Fisgón, al FIS, al que le mandamos un gran saludo, ha dicho, la revolución de las conciencias nos va a permitir como partido político evitar a toda costa caer en las prácticas que tanto denostamos cuando intentábamos acceder al poder transformador al que hoy tenemos acceso. Entonces, no te pierdas de dónde vienes, para que no te pierdas hacia dónde vas. La separación de partido-estado es una cuestión sana, absolutamente, sea Guanajuato, hermano, o sea Nuevo León, o sea Chiapas, o Tabasco, o sea, vamos, hay un gran ánimo hacia la cuarta transformación, pero morenismo, ese es el que hay que. Por eso el secretario de organización, Andrés Manuel López Beltrán, dice, vamos a verlo reflejado en afiliaciones, veámoslo en voluntad ciudadana convertida a voluntad territorial, donde quiero ver de qué estamos hablando. O sea, quiero ver participando, no nada más denme cuentas. ¿Qué pasa con los comités ejecutivos estatales? De hecho, te doy tal vez no es primicia. Es lo que te iba a decir, que se renueva lo nacional. ¿Y qué lógica tienen los comités estatales? ¿Sí? Ahí te va el dato importante para todos y todas nuestras escuchas. ¿Por qué se renovó el Comité Nacional? Porque le dimos vida al artículo 8 del estatuto. Cuando digo vida es porque pues, vivimos procesos de coyunturas electorales distintas. Y puedo profundizar en ello, pero al que voy. El artículo 8 del estatuto del partido indica que hablando de los órganos directivos, es decir, comités ejecutivos nacional y estatales, pues no debes de dobletear función, ¿no? Lo que te toca, ¿no? Zapatero a tu zapato. Eres legislador, sé legislador de tiempo completo, eres regidor de tu ayuntamiento, sé regidor de tiempo completo, porque para eso te votó el pueblo y para eso Morena trabajó fuertemente. Y eso requiere tu atención y tu energía y tu tiempo. O sea, ¿no? Si no, ¿cómo? Digo, se vale trabajar 23 horas al día, pero seamos realistas, tenemos que concentrarnos. Ellos en dar en buenos resultados y el partido en hacer la talacha organizativa territorial. Entonces el artículo 8 indicaba que no se puede pertenecer a un órgano directivo, no de conducción, que es diferente del Consejo Estatal, porque luego hay muchas esas dudas de, bueno, pero Durazo es el presidente, por ejemplo, del Consejo Nacional, pero pues, está en un ejercicio de un cargo. Ese es un órgano de conducción y no de dirección. Un órgano de conducción solo sesiona en un consejo extraordinario o en un congreso nacional, pues cuanto sea necesario, pero no implica una tarea comprometida de lunes a domingo, ¿no? En el caso de los órganos directivos, sí. ¿Qué pasa? Este domingo, 10 de noviembre, si mi cabeza no va a llevarse a cabo el Consejo Estatal, el Consejo Político Estatal de acá de Chiapas, es decir, nos vamos a reunir para analizar y otra vez deliberar quién va a ocupar los espacios que quedan vacantes derivado de que hubo compañeros, compañeras que se fueron a otras tareas. ¿Ejemplos? Ejemplo, en el caso de Chiapas, hasta el momento el informe que se le envió al Comité Nacional, solo se necesita renovar la Secretaría General del partido, que ocupaba una compañera. Dicha compañera hoy es representante en el Congreso de la Unión, es una diputada federal, y pues bueno. ¿Quién Flores? No, el nombre de la compañera es Karen Calcaño, diputada federal, y ella ostentaba la cartera de general, la secretaria general. En el nacional se renovó todos los compañeros como Citlali, que se fueron a invitación de gobierno federal, de una diputada, todo eso. Quienes no, se mantuvieron al cargo. Te pongo un ejemplo, hay una compañera chiapaneca, mera chiapaneca de Suchiapa, que es secretaria de la Mujer en el Comité Nacional. Ella no está participando en ninguna otra tarea, por eso ella continúa hasta el 2027. Lo otro que se votó es que los comités ejecutivos estatales continuáramos para ser concurrente la elección del nacional y de los estatales hasta 2027, salvo, y por eso va a haber un consejo estatal, carteras que hayan quedado acéfalas o vacantes, vamos a decirlo así, para irse a otras tareas. Entonces, los comités, como en el caso de Chiapas, va a seguir esa dirección, esa mesa directiva. Ese comité. Ese comité directivo hasta 2027. Y solo renovaría aquellos espacios que ya quedaron libres porque se fueron a ocupar otros espacios las compañeras y los compañeros. De modo que no hay un cambio completo. No hay un cambio completo. Es decir, va a llegar
se estila pues que llegan los gobernadores nuevos y cambian, ponen, se entiende, a gente afín que pueda entender para gobernar. Eso no va a pasar, es decir, hasta el 2027. Totalmente. Carlos Molines sigue siendo el dirigente estatal y lo será hasta el 2027. Bueno, es bueno tener... Igual el secretario de organización, tu de servidor de comunicación, de mujeres, saludos a la compa Tarsila, de formación política y finanzas, que esas son las carteras. Para continuar, porque ellos no fueron a otra responsabilidad o decidieron ir a otra responsabilidad, salvo la Secretaría General. ¿Y eso lo tomaron como decisión a nivel nacional? Así es, eso fue lo que se votó en el Congreso Nacional de hace un mes, que respetáramos el artículo 8 del estatuto, que implica no la duplicidad de funciones cuando se trata de órganos directivos, es decir, de comités nacional y estatales. Y es muy sano, Rodri, es muy sano. El comité actual entonces trabajará con el gobernador electo Eduardo Ramírez, es decir, trabajar en lo que corresponde como partido, el diálogo, la conversación, lo van a acompañar en lo que puedan. Como yo sé que él lo hará con todos los partidos, es más, a mí la verdad me produjo mucha emoción ver que hasta los partidos de oposición acá en el estado, llamemos de oposición priista, él ha buscado un acercamiento en términos de la gobernabilidad. Los partidos políticos son un ente que pueden abonar a la gobernabilidad, y lo hemos visto en nuestros pueblos, en nuestros municipios, o pueden generar catástrofes significativas por las peleas político-electorales que destruyen la gobernabilidad de un pueblo a partir de... Hay otros factores, pero el de los partidos políticos, si lo sabemos y hay antecedentes, entonces qué mejor que un gobernador, sea de morenismo o de oposición, en el caso de otros estados, genere un vínculo. Y yo lo veré así, como lo vemos con la doctora Claudia Sheinbaum. Todo lo que avancen, todo lo que entreguen al proceso transformador al que se comprometieron tanto la doctora Claudia Sheinbaum como el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, es capitalizable para el partido. No necesitas nada más que canalizar los buenos resultados y, en términos de lo territorial, difundir lo que corresponde, con la verdad de las cosas como están, el estatus de las cosas como están y por qué teníamos que profundizar esta transformación. Entonces, pues claro que lo voy a decir respeto, él es un insumo como la jefa presidenta, para que nosotros como partido enaltezcamos que tengan argumentos. Claro, argumentos, lo acabas de decir, argumentos en el territorio, no en la mesa. Aquí pues es bueno compartirlos, pero donde importa, camarada, es irnos al territorio, tocar las casas. Pero ya para qué tocar las casas y ganaste con 1.800.000. Pues porque la gente no necesita, la gente tiene el derecho a saber el estatus de las cosas. Yo ya te di mi voto de confianza, te di hasta el plan C. Ahora dime qué está pasando con ello. Y eso es lo que este comité estatal, y ojalá me permitan unos espacios para compartírtelo. Ya terminamos la lógica de la campaña y tal. Territorio es nuestro plan, nuestra cronograma de trabajo de aquí para adelante. Que es tu mero mole, digamos, o sea, te has dedicado a la organización territorial y a la capacitación territorial en muchos espacios, por mucho tiempo, además que te gusta mucho la comunicación también. ¿Cuándo nos va a visitar la nueva dirigente de Morena en Chiapas? Yo espero que pronto. Yo sé que como Chiapas es un espacio, digamos que veo que la gira empezó en los estados de oposición, porque es natural que la primera base militante que hay que ir a ponerlo así como a apapachar, a consolidar, es donde no gobernamos, ¿no? Necesariamente es estratégico, y Chiapas pues no solo se gobierna, hay una profundidad de López Obradorismo, morenismo y cuarta transformación que tú quieras en muchos rincones. Se vio también con los resultados municipales, no solo de Morena, sino también de los partidos. ¿Cómo quedamos en la elección? ¿Cuántos municipios supone? 82, o sea, de todo el proyecto de la cuarta transformación, además de N cantidad de representantes en diferentes municipios. Mira, Rode, es una realidad. Chiapas tiene una afinidad con la transformación, porque si Andrés Manuel empezó las bases de lo que fue su gran andar, fue Tabasco y Chiapas, ¿no? O sea, su tierra y su agua, como le decía. Y porque la visión de gobierno del presidente Andrés Manuel tiene... Fue el sur. Pues es a partir de realidades como la que vivimos nosotros. La gran mayoría en Chiapas no podríamos aspirar a la derecha si esa no es nuestra realidad. Nuestra realidad es, estamos todavía en la búsqueda de oportunidades parejas.
Entonces, nuestra realidad definitivamente es más social en este momento y de visión social humanista, porque si no das un piso mínimo de oportunidades para la gente, pues la brecha de desigualdad va a seguir, va a seguir, va a seguir. Entonces, al menos esa visión de atención a las personas que menos tienen, la cumplió el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, esa visión en la que muchos creímos, porque otra vez hay una gran diferencia entre el López Obradorismo y el morenismo, Sí. y el morenismo tendrá que hacer su tarea para trascenderlo. Y ganar su propia... Exacto, su trascendencia y su historia. Su propia penetración e introspección en cada ciudadano, ¿no? Exacto. Ciudadano. Entonces, por supuesto que los resultados se dieron como comité estatal, rindieron cuentas, buenas cuentas. Hay que diferenciar algo, y esto lo digo sí. tenemos que ser muy autocríticos. Como comité estatal no podemos hacer una evaluación una métrica tan de 1.800.000 y 36 millones como tal. Claro que hay una participación de estructuras partidarias que tienen que resolver. Por ejemplo, en esta campaña a mí me tocó coordinar, integrar y coordinar a todas las personas que iban a ser nuestros representantes generales y de casilla. Es una figura muy importante el día de la elección. Es la gente que desde la vía partidaria se anexa a las mesas de casilla, las urnas en donde se vota, y está vigilando el interés de que se lleve la elección conforme a lo establecido en la ley electoral. Y se cumplió, tuvimos el 87% de cobertura en el estado de estas personas libres y autodeterminadas que decidieron con base, fíjate, esto es bien importante y yo lo digo con todas las pruebas, que se sumaron sin condicionamiento económico. Eso es también parte de los valores que no podemos perder López Obradorismo, porque esto de ser representante se había mercantilizado, gracias PRI, ¿no? Que era, ¿y cuánto me vas a dar? Y no de una participación, interesados en que la gente decía, ¿cómo no? Si la beca universal tal, ¿cómo no te voy a ayudar de recién? No tendría cara para voltearle la cara a este proyecto que encargó el presidente Andrés Manuel, pero date cuenta, ¿no? Siempre va ahí implícito esos logros para lograr la participación. Entonces, ¿a qué voy con lo de los comités estatales? Creo que tenemos que diferenciar y medir nuestro resultado. Sí, hubo en temas de estructuras, reitero, yo puedo hablar de lo que puedo comprobar, que es la estructura electoral, que el resultado fue y que la aportación fue contundente en el caso de Chiapas. 87% de cobertura de gente que nos ayuda a cuidar las casillas. Con sus dificultades geográficas, de coyuntura, que hay que reconocer, y varias complicaciones. Pero en cuanto al número de votos, ¿no? Tenemos precisamente que reestructurar y empezar a poner indicadores, no sé si usar la palabra más severos, para ver y medir el trabajo de un comité ejecutivo estatal. Y yo eso lo pondría el indicador basado en cómo te fue municipalmente. Porque es la doctora Claudia no traía la ropa hasta de quien no es morenista, ¿no? Y también hubieron otros partidos abonando a ese logro de los 36 millones. O sea, hay que reconocer que se hizo una gran alianza, no solo de partidos, sino de sindicatos, organizaciones. La doctora Claudia jaló a medio mundo, ¿no? Y en el caso de la gobernatura del doctor Eduardo, su caminar en el estado no fue improvisado, ¿no? Un hombre que ya conocía todo el territorio, que tenía una estructura propia, intrínseca a su personalidad política y, bueno, obviamente el movimiento. Pero creo que cada elección que nos viene de ahora en adelante a los comités ejecutivos estatales está en hacer el trabajo comunitario y municipal para pasar por dos filtros importantes: la solidez ideológica y la viabilidad electoral. Una sin la otra es pura idea mental, o sea, es pura idea y es un riesgo para el partido también, porque ganan y luego se olvidan del partido, de sus representados, ¿no? de los principios, de los compromisos que hace, que es la oferta político-electoral del partido. Y para ello viene ahorita el Comité Ejecutivo Nacional, y a través de nosotros los estatales, a entregarle a cada autoridad emanada de Morena el decálogo de comportamiento, de mística, el decálogo de autoridades emanadas de Morena. Son 10 puntos muy precisos. Y no alejarse de principios, que finalmente es una crítica generalizada a los partidos políticos, ¿no? Que están lejos de la ideología que los vio nacer. Y lejos de los compromisos que hacen en territorio. Y es obvio
que rompen la confianza del ciudadano. Entonces, ¿cómo no hacer que Morena prepare su declive en algún momento, que yo estoy segura que no va a pasar porque es muy valiosa esta base militante, pero no perdiendo esa mística y aprendiendo de los errores de los otros? Mira, el caso del PRD y quienes llegamos a militar en el caso del PRD como la opción de izquierda que nació en contrapeso al partido hegemónico, etcétera, todo lo que sabemos, vio su ocaso a partir de romper con su ideología. O sea, yo veía dirigentes periodistas que conozco, por ejemplo, allá de la Ciudad de México, le decía, ¿cómo puedes combinar tu plataforma electoral con la del PAN, de una derecha antiderechos, cuando nosotros estábamos en ese momento luchando desde la trinchera totalmente contraria? Uy, ¿cómo haces ese híbrido? Yo no estoy criticando las alianzas político-electorales, eso es estrategia, así como el ajedrez, pero es cómo combinas un pensamiento, a ver, perdón, le voy a decir, pro vida y por derechos de la mujer en una misma oferta. ¿Cómo le vas a, en un territorio, si el PRD encabezó, le vas a cumplir a las mujeres en este aspecto, o en un territorio conservador le vas a cumplir? O sea, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, pues no había respuesta. Y por supuesto, ¿qué pasó? Bueno, absorbió más, obviamente, el target del PAN y de la ideología de derecha, y los consumió en la demagogia a la que cayeron. No, aquí importa ganar elecciones y nos sumemos a este bloque del PRIAN, aunque pues la verdad eran como chuchos apestados, porque ni siquiera les daban jugada política, ni siquiera había cuadros que reconocer de aquel periodismo formativo de izquierda, y los redujeron a salvémonos, y no se salvaron por las contradicciones. Y la gente hoy, esas contradicciones con las redes, yo veo, por ejemplo, la cantidad de TikToks y de buen contenido que se hace en estas redes de consumo rápido, precisamente gente ciudadana analizando qué pasó con el PRD desde sus perspectivas. Oye, eso es una joya, Rodríguez, es una joya. Que también critiquen a Morena, que critiquen lo que pasa, pero que critiquen desde informar a la gente de sus puntos de vista. Es ahí donde ya no podemos apelar a no te preocupes, va a haber el voto corporativo, no te angusties, vamos a comprar conciencias de la gente. No. Entonces, el decálogo de autoridades, el aprender de los errores de otros partidos, es esencialmente parte del avispamiento ahorita que tiene que haber, y decir, ya, la elección se ganó, y se ganó por N cantidad de factores. ¿Qué onda con el trabajo territorial y de proximidad? ¿Cómo hacerle para afiliarse a Morena? ¿Cómo se puede uno acercar y decir, ¿saben qué? Ahora sí quiero buscar el instituto para participar tarde o temprano, o aportar desde el trabajo partidista? Mira, siempre hemos tenido una base organizativa, que son los comités ahora llamados de defensa de la Cuarta Transformación, originalmente protagonistas del cambio verdadero, porque estábamos buscando el cambio de este país. Estos comités es precisamente una célula de organización comunitaria, donde la gente ya en un formato acude con nosotros, que está disponible en redes y en las páginas del partido, tanto estatal como nacional, y me toca coordinar estos medios, la web, ¿no? Las redes tal, para que puedan armar su comité. Eso es primario. Y el partido, en el 2000, cuando hubo renovación, que entramos a este nuevo comité, se hicieron asambleas distritales donde la gente no solo iba a votar para consejero por Rodrigo, por Bárbara Mañón, sino se afiliaba o reafiliaba al movimiento, para también no caer en el de, ay, tienes afiliados a quien murió en 1900, ¿no? Claro. Renovar porque además la ley y el INE así lo implica, tener un padrón transparente, renovado. Ahorita, con la propuesta de los afiliados, estamos esperando el plan de credencialización que propone el compañero secretario de organización, Andrés Manuel López Beltrán, y vamos a tener detalles operativos mucho más profundos a partir de la gira, que hoy no tenemos fecha y que te damos la primicia, Rudy, para que nos acompañen y escuchen. Es muy importante, más allá de hacer vida partidaria, escuchar lo que los compañeros de la dirigencia nacional vienen a plantearnos, porque pues somos el partido que trae la mayor responsabilidad territorial, política, gobernamos 8 de cada 10 México, o sea, no es cosa menor. Entonces, acercarse a... Sí, no, más que vanagloria, sí, es la gran preocupación, más que vanagloria, asumir el reto y la responsabilidad que es representar a tantos y tanta gente confía y mantiene las esperanzas en esta organización política, y que confían que no van a cometer los errores que hemos visto en otros momentos. Pero esa es la manera, armando sus comités de base, ahí estamos disponibles, las redes benditas, antes había que ir a ahí estamos en el comité estatal,
sin duda, pero bueno, las redes y la propia página nos permite descargar los formatos, llenarlos a mano, hacérnoslo llegar vía la Secretaría de Organización Estatal, que le mandamos un saludo al secretario Ernesto Noriega, quien conduce estas tareas, y con eso hay otros espacios de inclusión, como son los círculos de estudio que lleva la Secretaría de Formación Política, donde se sienta a analizar coyunturas, tanto que propone el partido como proponen nuestros gobiernos en turno, dígase reforma judicial, dígase ¿no? Todo lo que ahorita el plan se implica y va a seguir implicando, porque vamos por lo de las fiscalías, por ejemplo, de igualdad sustantiva. Faltan varias cosas para realmente cumplirle al pueblo de México, pero bueno, ya van los logros. Oye, Bárbara, entonces, esta pregunta es más personal. Tú fundaste Morena, trabajaste en territorio, has organizado a la gente, ahora ocupas una cartera, por llamarla, en comunicación del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, un partido que, pues, al que has pertenecido en toda su historia. ¿Qué más esperas del partido? ¿Qué más te gustaría hacer el partido? ¿Te gustaría tarde o temprano dirigirlo en Chiapas? ¿Seguir trabajando cerca de Morena? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Mira, cuando uno ve nacer algo y cuando uno es parte de algo, pues obviamente aspiras a maternar o paternar tu proyecto, sin duda. O sea, es mentira decir, no. Sí, claro que uno es soldado de esto, y si dejas de ser soldado y solo quieres ser general, caes en los vicios contradictorios a la ideología de izquierda, donde nuestra organización tiene que ser más horizontal, ¿no? Tiene estructuras, pero la deliberación tiene que ser horizontal. Yo sí creo que todo depende de la funcionalidad y de los resultados que uno ve. Yo creo que para aspirar a ello, y lo digo creyente, pero absoluta y profundamente creyente a esta situación, primero tienes que conocer y saber barrer para, ¿no? Para ya de pronto orquestar la escoba, ¿no? O sea, tienes que saber barrer a profundidad, y para ello yo creo que todavía hay que seguir dando resultados territoriales. Es decir, en 2 ocasiones yo he tenido la fortuna, la oportunidad y la friega, también debo decirlo, de coordinar trabajos de estructura electoral en las elecciones del 2015, de hecho, 2018 y ahora 2024. 2021 me mantuve ausente de mi militancia porque estaba cumpliendo con otra tarea. Ser consejera, haber ganado con 2.082 votos del Distrito 6, con el apoyo de las bases militantes, pues te va dando tablas, ¿no? Te va dando la respuesta de que los compañeros en redes y en diferentes plataformas, híjole, es algo que hasta te voy a decir así, digan, tú me representas, tú te has mantenido en pie de cañón, pero creo que el mejor ejemplo para la militancia es decir, pues los encargos son padres, por supuesto que es padre dirigir, orquestar, estar al frente de alguna situación, pero no sería congruente si me considero de las bases militantes del movimiento, encauzar mis esfuerzos a tener alguna presidencia, una representación popular. Nunca la he tenido, nunca la he pedido, nunca la he pedido, solo una ocasión que fue circunstancial, tú lo sabes, en un momento que entré a suplir una licencia, ¿no? En el Congreso del Estado por un periodo de 6 meses, porque en esos momentos pues tuvimos la oportunidad de registrarnos y cumplíamos con esa parte, pero no es por propia situación decir yo voy a una regiduría, nunca, no, quien me puede mostrar lo contrario adelante, pero no lo he hecho porque no puedes predicar sin tu ejemplo personal, te vuelves demagógico, y creo que eso es algo a lo que muchos no, bueno, por lo menos particularmente no me quisiera ver en esa coyuntura. Si las circunstancias y un buen trabajo territorial, un reconocimiento de las bases, de la nueva militancia y de la vieja militancia, dice, oye, te impulsamos, si no impulsa la base militante, no, porque entonces caes en el vicio de a quién le tengo que caer bien, ¿no? O a quién tengo que agradar, y eso a veces rompe con darle respuesta a la gente abajo, y no es algo que preferiría ayudar al movimiento desde mi militancia y dedicarnos a otras cosas, de tiempo completo tal vez otras cosas, y no forzar una situación de ese tipo. Solo, perdón que me ampliara, pero lo digo claramente porque me lo han preguntado en diferentes espacios. Sí, mi corazón por supuesto que latería el 1000, pero solo y si las bases están de acuerdo con ello. Solo si de ahí viene el impulso, si no... Hay comité, hay trabajo por hacer, hay responsabilidades, entonces Morena en Chiapas no se distrae, ya salió
de el jolgorio del triunfo. Ajá, y ya está tocando pie de tierra otra vez. Bárbara, esperamos seguir conversando de la vida de este instituto que fundamentalmente es súper importante en la vida de los chiapanecos hoy por hoy, ¿no? Es la vía por la que hoy tenemos nuevos representantes, nuevos gobernadores, gobernantes. Esperamos mucho. La gente también, pues, se preocupa por el día a día, ¿no? Y tienen todo el derecho. En Chiapas, una de nuestras banderas que esperamos mejorar bastante en esta nueva administración es la seguridad. Seguridad, ¿no? claro, por supuesto. La seguridad y ahí pues, va bien el doctor, ya está, creo, ya está talachando. Creo que es de las veces más preparadas que se llegan, ¿no? O sea, con se tanto siente, tiempo, ¿no? ¿Cómo está la que hay cocción? proyecto, que hay organización, que hay diagnóstico, que hay No hay día planteamiento. que él no esté a través de las benditas y democráticas redes mostrando, o estamos viendo lo de Sobrada en esto, estamos viendo el plan de vivienda, o sea, ya está chambeando sin estar en el cargo, Exacto. en los procesos de planeación y preparatorios. Ahí uno, para mal o que bien, dice uno, hay planeación, y cuando hay planeación se concretan los objetivos. Enhorabuena por el gobernador electo. Vamos a seguir platicando, Bárbara, cuando las cosas sigan caminando, cuando tengamos noticias nuevas que darle a nuestra audiencia, y pues ya sabes que aquí está el espacio para todos, justamente Palestra y aquí Noticias Play busca ser un espacio plural donde podamos venir a discutir de los temas que nos deben interesar a todos con inteligencia, elegancia, respeto, siempre, objetividad. Sí, y poner nuestro corazón también en las conversaciones, que justamente ese es otro propósito, recuperar las conversaciones reales, honestas, horizontales, donde cada quien exprese sus sentimientos y sus intereses son muy válidos. Entonces, esto fue Palestra, nos vemos la próxima ocasión, muchas gracias y hasta la próxima.